¿Hace cuántos años, un día como hoy, ocurre un hecho que transforma a la humanidad entera? Porque Estados Unidos no quería la guerra. Estados Unidos tenía conciencia de que la Primera Guerra Mundial había causado daños más que beneficios. Y el sentimiento gringo era contra la guerra. Y sobre todo aquel aviador que cruzó el Atlántico en el espíritu de San Luis. Lindbergh. Lindbergh vino y les dijo: Alemania está súper armada, tiene una aviación y una tras otra armas de guerra disponibles, submarinos, barcos, tanques, todo lo necesario. Va a ser muy difícil pelear contra ellos. Y por otro lado estaban los japoneses que pues también querían su interés. Los alemanes querían expandirse y los japoneses querían que les dieran oportunidad de comerciar. No, y querían el control de toda la costa oriente del occidente, más bien en este caso del Pacífico, todas las islas de ahí. Y llevaban ya ellos más de 5 años una guerra contra China, tremenda, sí. Entonces, hace 70 años ya de Pearl Harbor. Cierto, Tora. Y eso hizo que todos los gringos hicieran conciencia de que pobres de sus marinos destacados en esa base militar hubieran sufrido una agresión a traición, porque pues prácticamente eso fue, ¿no? Sin aviso. El 7 de diciembre del 41 atacaron por sorpresa esa base naval en Hawái, donde se concentraba la mayor parte de la flota de guerra norteamericana del Pacífico. Y pues 360 aviones de guerra japoneses. Los norteamericanos no pudieron, ni meter las manos. Pero la reacción en Estados Unidos fue de todos contra Japón. Sí, sin piedad. Pues, así los dejó estupefactos, ahí sí. Es el famoso discurso de Roosevelt: es un día que vivirá en la infamia. Sí. Hizo el llamado Roosevelt, como dice Mario Méndez, y el día siguiente, 8 de diciembre de 41, la declaración de guerra contra Japón. Y increíblemente, quien le declara la guerra a Estados Unidos es Alemania. Al día siguiente, Alemania le declara la guerra a Estados Unidos. No fue una... Y fue una matazón increíble, así. Y luego, con el paso del tiempo, Alemania, que tenía un pacto con Rusia, le declara la guerra a Rusia y se vuelve el mundo entero contra Alemania. Claro. Pero no dejaron piedra sobre piedra, ni habitantes, puros niños, mujeres y ancianos en Alemania. Eran los que combatían en las calles de Berlín. Sí, pero ¿qué? ¿No les sirvió de experiencia? ¿Se lanzarán a otra guerra de ese Yo calibre? creo que sí les sirvió de experiencia. Tan es así que ellos han Tomás engrandecido. Mojarro, por favor. ¿De qué se trata? Ya hicimos reír a Dora, mira nomás. Ya parecemos espejo. Gemelos. ¿Cómo iba yo a saber? Es la camiseta de la América antigua. Sí, son los cremas de buenos días. No voy a ponerme Tú eres el 9 y yo soy el 10. Pelusa y Pelé, los dos Pepes. Nos uniformamos No lo hoy. puedo creer. Tomás Mojarro y Yo un creo que se servidor. pusieron de acuerdo. Vamos a No, ¿cómo crees? vamos ahora. Más afines no pueden ser. Tema de conversación. ¿Qué estabas diciendo tú? Pues de Ya no digas nada. Vaca. Estabas diciendo que sí le sirvió de lección. Pues cómo Estábamos no. hablando, Tomás, de un día simbólico, hoy,
para la Segunda Guerra Mundial, porque es cuando Pearl Harbor es atacado. Tora Tora. Sí, 2000 cadáveres, 2000 muertes, y de ahí en adelante, pero cómo se levantan naciones de las ruinas como Alemania y como Japón. Los más sanos en este momento. Sí, ¿verdad? Japón resiste el terremoto y el tsunami y va saliendo adelante, y sus exportaciones van adelante y mejoran en calidad y aceptación. Y Alemania tiene la caja chica del De mundo. toda la crisis de Europa, la propia Merkel está diciéndole a Sarkozy cómo van a salir del atolladero. Ella es la número 1 en Europa. Es la administradora. Sí. Es la única que tiene en sus manos el salvamiento del euro. Señor Tomás, por favor, corrija. Los campos de concentración de japoneses en Estados Unidos no eran igual a los de Europa. Solo los ocupaban para trasladarlos a México. No nos confunda. Solo era para extraditarlos, y muchos japoneses estuvieron en Cuernavaca. ¿Está usted oyendo, don Juan? Me hubiera explicado todo eso. No, tiene razón. Sí, pero pues yo solo lo oí así. Nos alojaron en esos campos de concentración Claro, para Sí, Japón. no dijo Sí, nada. Pero tenían todo lo necesario. Aquí hubo también campos de ¿Cómo concentración. no? Y se metieron a japoneses y alemanes. Sí. Pero en Estados Unidos no los tenían de tránsito a los japoneses. No, ahí A estaban. todos los japoneses americanos los metieron toda la guerra en campos de concentración porque pensaban que iban a ayudar a los japoneses. Hay varias películas recientes de eso y no eran hoteles de lujo esos. No, pero esas tampoco eran barracas. Pero no campos de eran los de allá. concentración. Como los Eran, nazis, no, pero eran campos de concentración. no, pues, los puedes llamar así, pero no eran campos de concentración. No estaban obligados a trabajos forzados. No vivían inhumanamente. No. Ni con el temor de que en cualquier momento se suben al vagón y ya no regresan. No, a lo mejor no tenían la situación extrema que los campos de concentración en Europa, pero era simplemente resguardarlos, era Sí, controlarlos, tenerlos bajo control. lo que hicieron en algún momento Más con bien los era una cubanos. reservación, no era campo de concentración. Sí. No. Está, mira, había alambradas, había torres. Claro que sí. No pues, podían salir. es una reservación. La reservación es una zona donde viven libremente. Sí. No. Una Bueno, reservación, sí. sí, porque ahora se le ha dado ese nombre a los indígenas que sobrevivieron a la matazón que hicieron estos infames. Bueno, es que en su primera acepción es un campo donde se concentra, en este caso, gente. Eso. Todo. Pero Ya, párale. hasta ahí. Pero allá en Auschwitz, Campos Sí. de exterminio, Eso así fue se otra llaman. Sí, es diferente. Hay un caso curiosísimo de aquella gringuita. Era una gringuita de origen japonés. Desde niña aprendió a hablar fluidamente el inglés. Se mezcló con los jóvenes conforme fue creciendo su generación y luego fue a visitar a su familia a Japón. Y estando ahí, estalla la guerra. Y la convierten en Rosa de Tokio. Era una locutora que transmitía para las fuerzas gringas invasoras y les decía, mientras ustedes están aquí combatiendo, sus mujeres están por allá dándose vuelo, y trataba de meterle cierta tortura psicológica, por llamarlo de algún modo, ¿no? Pero tocaba todos los éxitos gringos de la música popular en ese tiempo y por eso era tan atractiva para los destacados. hay una foto, perdón, a uno de los soldados le llegó una foto de su esposa, pero triste. Y dice, mira, le dice al compañero, mi esposa sin mí, qué triste está. Y dice el otro, sí, pero ¿quién sacó la foto? Hay dos discos, uno se llama Tokio y viene la música de aquella época, lo que ella tocaba, y el otro se llama Vietnam, que también hace alusión de todos los éxitos cuando la guerra de Vietnam. Son de colección, pero el de Tokio es sensacional porque efectivamente los éxitos norteamericanos, lo que bailaban los jóvenes en aquella época es lo que
y en este disco. Muy padre. Y esta mujer, Rosa de Tokio, quedó rechazada tanto por sus compatriotas, por los japoneses, y en otro momento por los gringos. Fue llevada a juicio. Fue llevada a juicio, estuvo encerrada. Después el marido se divorcia, la abandona y queda así como que en una soledad absoluta, porque ni de allá ni de acá, ni con los japoneses, ni tampoco con los gringos. Antes de que la perdonaron. Sí. Pues sí. Sí. Hubo un poeta colaboracionista de los nazis, Ezra Pound, y también lo castigaron. Simplemente lo meten en una jaula y el peor de los castigos, ni lápiz, ni papel, ni libro, ni nada. Rosa de Tokio, me están pasando algunos informes acá en producción. Gracias, producción. Obligada a buscar un trabajo cuando ella era norteamericana, pero se fue a visitar a su familia, fue reclutada por los servicios de inteligencia japoneses para participar en ese programa de radio producido por prisioneros de guerra aliados con experiencia en radiotransmisión. El apodo Rosa de Tokio fue una fábula generada por los servicios de contrainteligencia estadounidense, lo que al fin de la guerra significó para una ingenua muchachita ser arrestada e investigada por el FBI y los servicios de contrainteligencia del ejército de los Estados Unidos, porque los gringos le llamaban Rosa de Tokio, pero los japoneses no. Fue blanco de acusaciones de un periódico sensacionalista, arrestada y juzgada en 49, fíjate cuántos años después de la derrota de Japón. Fue condenada a 10 años de prisión y a pagar una multa de $10,000 con cargos de traición a la patria. Fue liberada 6 años más tarde y se trasladó a Chicago, donde en 76 fue entrevistada por un periodista que se interesó en su caso, descubriendo que las acusaciones en su contra habían sido fabricadas por 2 ciudadanos japoneses, que dijeron que habían sido forzados por el FBI y la policía militar estadounidense a atestiguar en su contra. Finalmente, en 77, fue indultada oficialmente por Gerald Ford, que era presidente de los Estados Unidos, y se le devolvió la ciudadanía estadounidense. Murió en Chicago en 2006 a los 90 años de edad. Sí, es una ceremonia muy emotiva, ya llega muy deteriorada, muy anciana, cuando le regresan la ciudadanía. Y ponen en contraste la foto de la mujer que en su momento fue la Rosa de Tokio y la mujer anciana llorosa que emocionada recibe nuevamente los papeles de que es norteamericana. Una escena muy buena. Real, además. Ahí están los canales esos privados que uno ve cosas interesantes. En Alemania había algo similar. Era el famoso Lord Ha-Ha o Hau-Hau, que transmitía para los ingleses. Igual, el mismo tipo, música y mensajes así derrotistas. No, pero no era lo mismo, porque acá eran los barcos que tenían su equipo y lo conectaban para que toda la tripulación pudiera escuchar. Tremendo. Y allá en Europa era la BBC de Londres la que a escondidas escuchaban todos los de la resistencia, tanto en Francia como otros países, y más o menos estaba prohibidísimo sintonizar la BBC. Y Lord Ha-Ha fue fusilado, ese sí.